espacio de entrevistas, comentarios y análisis. 20 años haciendo la mejor televisión. Continuamos en vivo, señores, por Yunavisión para la República Dominicana y el mundo, mi canal de YouTube, Reinaldo Sánchez Televisión, desde este escenario hoy conectado con la gran entrevista de la presidenta del Colegio Médico Dominicano en esta provincia, Monseñor Noel, y además fue directora del Hospital Provincial Pedro Emilio de Marchena, y del Hospital Municipal de Piedra Blanca también, una doctora. Francisco, buenas noches. Buenas noches, Reinaldo Sánchez y toda nuestra teleaudiencia, que como siempre sigue este espacio conectado cada miércoles, como hemos anunciado, por todas nuestras cuentas sociales, en la presencia de una doctora con vasta experiencia. Ahora asume en esta oportunidad el reto, ¿no?, de dirigir el colegio de los galenos en la provincia, Monseñor Noel. Ese nombre de galenos ya no se usa tanto, ya le llamamos médicos, ya doctores, ¿no? Obviamente los términos van cambiando a medida del tiempo, aunque no necesariamente su significado tenga que variar. Así es que en esta noche nosotros procedemos y damos la bienvenida a la presidenta del Colegio Médico en la provincia, Monseñor Noel. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Reinaldo, Francisco, y a los muchachos, los técnicos que nos acompañan. Buenas noches a toda la provincia de Monseñor Noel y más allá, porque este es un toque de queda y se ve a nivel mundial. Podemos decir que tenemos una representación y seguidores en diferentes países de esos inmigrantes. Así es. Gracias. ¿Cómo llega Caridad al Colegio Médico Dominicano? ¿Cómo se dio para llegar a presidir esta entidad aquí? Mira, ya con el tiempo en servicio, cuando comencé a ejercer fue por ahí por los años del 94. Llegué a Piedra Blanca a final del 95, hace un tiempito. Entonces, a partir de ahí comenzó mi ejercicio directamente en la carrera y a codearme con mis colegas. El estar 14 años durante una función pública como servidora pública ocupando una posición de relevancia me permitió hacer muchísimos trabajos a favor de la clase médica y realmente el contar con la aceptación de muchos de mis colegas me permitió el año pasado decidir optar por esta posición y para la gloria de Dios fui favorecida en la misma, no sin dar de lado a un tremendo equipo que al igual que yo ha estado siempre a favor de los beneficios de los colegas y de toda la clase social y del más necesitado, como lo son el doctor Sánchez Mayor, que es nuestro tesorero, y la doctora Mari Frías, que es nuestra vicepresidenta, o sea, además de los otros compañeros que conformaron esta plancha y que actualmente son el equipo de trabajo de nuestra provincia. ¿Hubo una plancha? ¿Hubieron varias planchas? O sea, hubo intentos y hubo más de una plancha. Ah, bueno. Sí. Realmente también tuvimos del otro lado colegas valiosos que estuvieron optando y otros que tuvieron también la intención, solo que nosotros salimos con victorioso. tiempo a hacer los contactos con los médicos y además supimos elegir muy bien a quienes entendíamos que podía hacer una gran representación a nivel nacional, que es el doctor Zenén Cava. Sí. Nativo de Bonao. Nativo de aquí. Nativo de aquí. ¿Cada cuánto tiempo se celebran las elecciones? Cada 2 años. Cada 2 años. Cada 2 años. En noviembre, cada 2 años. Yo decía ahorita, le decía fuera del aire, lo voy a hacer en el aire ahora, a la doctora, que antes era AMD, Asociación Médica Dominicana. Sí, ya a partir del 2003 se emite una ley que lo conforma como colegio.
hemos pasado diferentes etapas, lógicamente, y ya no nos quedamos como asociación, sino más bien como colegiatura, mediante esa ley del 2003. Cabe resaltar que somos como asociación y ya como colegio, los más antiguos a nivel de Caribe y Latinoamérica. Sí, ya tiene una larga data de unos 126 años de conformación como asociación, Lo que pasa es que cuando en aquel tiempo quizás ni 18 médicos, ni 20 médicos. Lo que pasa es que no han adquirido la colegiatura. No, ya es a partir del 2003 que se comienza a trabajar en ese sentido. Porque el colegio de periodistas en el 91, día 91, 1991, consigue la colegiatura y se crea la ley de 91, crea el colegio. Y yo siempre decía, bueno, que asociación médica, y entonces hay algunos años que he venido escuchando colegios médicos, y yo, bueno, por lo menos a partir de esa fecha, porque anteriormente sí conocíamos AMD. Sí, el mismo concepto. Sí, porque la agrupación de los médicos. ¿El médico? Y para fines de lo que es los beneficios, la lucha, el apoyo a ese gremio, es el mismo concepto. Lo único que cambia es de asociación y lógicamente el tema en términos de membresía ha dado un repunte extraordinario. Doctora, y relacionado con la labor, sabemos que naturalmente estar al frente de un gremio tiene que ver con reclamarle, ¿no?, a las autoridades las exigencias del colectivo. ¿Cómo andan, por ejemplo, esos reclamos o las conversaciones con las autoridades, el acercamiento para la solución de las problemáticas del colegio como tal? ¿Hablamos en término nacional o lo llevamos a término local? Vámonos local. Sí. Bueno, si lo llevamos a término local, realmente hasta el momento no ha sido necesario hacer una intervención en ese sentido, porque nosotros esperamos pautas a nivel nacional para hacer algunas ejecutorias. Sí te puedo avanzar que nosotros nos tardamos un poco más para asumir el compromiso ya de manera formal aquí a nivel local. Todavía estamos en el tema para el registro de firma, pero ya fuimos posesionados en este sentido. Nos tardamos un poquito más en el proceso por una serie de condiciones de la sede central, pero no así, eso no ha impedido el que se iniciara con una serie de diligencias para ciertos beneficios. Cuando nosotros decidimos apoyar, optar por la presidencia del Colegio Médico, estuvimos muy motivados a que hace unos años el Colegio Médico a nivel local no se sentía como se esperaba, y más con el tema de la pandemia, que en esos 2 años fueron prácticamente perdidos, estos 2 últimos años, en el sentido de que el médico estaba muy enfocado en su accionar para fines de el manejo del tema de la pandemia y el asunto de no la conglomeración. Entonces, eso limitó muchísimo lo que es el rol que juega el colegio médico, pero ya una vez nosotros estando en posesión en pleno diciembre, nuestro presidente nacional, el doctor Zenén Cava, hizo una gran fiesta en diciembre en Santo Domingo, y fue precisamente con nuestro honorable senador Héctor Acosta, y ahí aprovechó para hablar del tema de la necesidad de que el colegio médico a nivel provincial y que los médicos puedan tener una casa club. Eso fue una intención nuestra de que retomáramos el tema que hace muchos años quedó atrás, el de que el médico aquí en Bonao, en Monseñor Noel, pudiera tener un lugar donde congregarse, de esparcimiento. Entonces, el doctor Zenén Cava
Bonao, ya había sido presidente del Colegio Médico. En esa primera gestión, él tuvo la intención de favorecer a Bonao, no fue posible, se habló de unos terrenos, al final esos terrenos no sé en qué situación quedaron, si para una escuela o no sé qué cosa, y perdimos ahí esa oportunidad. Entonces le estableció un nuevo compromiso y que esa iba a ser una gestión en estos 2 años para ver esa posibilidad. Bueno, pues en ese encuentro, en esa fiesta, él habló con Héctor Acosta, el senador se comprometió en hacer lo posible porque en el edificio Fantino el Colegio Médico pudiera tener una oficina que actualmente no tenemos, una oficina. Y ya se recuperó el edificio Fantino. Exacto, y por eso ya por lo menos Sí. hay un nivel de avance en ese sentido, estamos a la espera, igual que él ya ha dado ciertos pasos con el doctor Senencaba para fines de conseguir un terreno, y ya una vez se consigue ese terreno por parte del senador, pues el colegio médico hacer la inversión para tener una casa club, Claro. que nosotros estando en un punto céntrico Y una zona tan importante, ecoturística, de grandes ríos. Exacto, merece el tener una casa club. Además, con la connotación que ha tomado la provincia al tener un hospital que era un hospital provincial, aunque todavía es provincial, pero tenemos una connotación como hospital ya de referencia regional por el asunto de que tenemos cuidados intensivos, por ende ya en nuevos términos de habilitación estaremos hablando de un hospital de tercer nivel. O sea que como médicos y con la gran cantidad de médicos que brindan servicios en nuestra provincia, somos merecedores de tener ciertas condiciones en ese sentido. ¿Están todos los médicos afiliados? ¿Faltan algunos? En tu nueva gestión ahora te acercaría a hacer un censo, ¿verdad? Porque es la provincia completa, ¿no? Sí, esa es parte de nuestro trabajo inicial. Exacto. Tenemos ya hemos dado los pasos para traer a la provincia un operativo de afiliación y de que le favorece a la membresía ponerse al día, porque hay ciertas condiciones que permiten a veces un retraso en el cobro de la membresía, de la cuota, y el médico de repente cae en un incumplimiento de pago. No es que lo sacan de la colegiatura, pero hay ciertas condiciones que no la tiene si está en atraso, y pensamos, ya hemos dado los pasos para traer un operativo para afiliación a nuevos miembros y lo que es la actualización del pago. Hay médicos que no están afiliados, básicamente de los médicos algunos médicos que fueron nombrados de manera emergente durante la pandemia y por la propia condición que se tenía con las instituciones públicas, no se dieron los pasos del lugar para que esos médicos que eran graduados, no tenían tanto tiempo de graduados, pues no habían tenido la oportunidad de colegiarse en ese momento y fueron nombrados en el sistema. A veces se crea cierta apatía para lo que es ese tipo de proceso, porque ya el médico está inmerso en muchas responsabilidades y de repente no le dan mayor importancia. Por eso estamos tratando de traer el operativo lo antes posible, al igual que como tenemos ya contemplado ver la posibilidad de ser agendado para lo que sería nuestra primera gremial el mes próximo, de mes de abril al mes de mayo, que esta no es más que una interacción científica que va dirigida específicamente
a todo médico, a cualquier médico, no importa si es especialista o no, si es pasante o no. Y es una actividad científica que se hace por diferentes provincias. Exacto. Ya comenzó el colegio médico y ya ha ido por Barahona, por Samaná, estuvieron la semana pasada por Sánchez Ramírez. Y nada, nosotros estábamos enfocados en comenzar ese tipo de actividades, además de ir de la mano con lo que son las condiciones, que se cumpla tanto con el deber del médico como con el derecho, que no se ha vulnerado el derecho a los médicos. Y ahí estamos, precisamente tratando de ser una respuesta ante las necesidades de nuestros colegas. ¿Cuál sería, por ejemplo, cuáles serían los principales retos o las principales quejas, por así llamarlo, o requerimientos, necesidades de los médicos como tal, que más se refieren a las autoridades que representan, en este caso, al colegio médico? O sea, ¿cuáles son las principales inquietudes, las quejas? ¿Por qué un médico entiende que debe ser importante pertenecer al colegio? O sea, dos preguntas ahí en una, ¿no? Para avanzar. La importancia de ser miembro del colegio es que tú te identificas ya como un ente profesional, a que tienes una institución que te respalda, que está conglomerada, que está presto para defenderte, para hacer valer tus derechos, y además para lo que es el tema de la remuneración y de lo que es la compensación en todos los sentidos, en el tema de lo que son las pensiones, en el tema de los aumentos de sueldo conforme a la inflación, en el tema de lo que son los abusos en término laboral, que puede originarse por un personal, puede ser del área o de otra área, al igual que como puede ser de la gerencia de un centro determinado. Están los asuntos legales por el tema de las demandas, pero igualmente el colegio médico no solamente se queda como colegio médico para estos temas, sino que también están planes sociales que favorecen al médico en caso de una enfermedad catastrófica, en caso de muerte hasta de un familiar, el tema de las ayudas, el tema de lo que es la ARS del colegio médico, que tiene su propio seguro. Está también lo que es la cooperativa de los médicos, y se trabajan diferentes temas. Con relación a lo que más inquieta o el por qué los médicos pueden dirigirse a uno, puede ser por un malentendido, una falta de entendimiento con la gerencia de un centro. Nos pueden abordar tanto los médicos como los gerentes, porque los gerentes en su proceso de disciplina tienden a buscar, a dar a conocer ciertos temas cuando hay un proceso de indisciplina. Cuestión de que el agotar de manera correcta ese proceso y que no sea abortado, porque dependiendo cómo lo canalicen, podría tener éxito al hacer una amonestación o una desvinculación de ese médico, o podría fracasar. Entonces, tenemos una participación activa en ese sentido, y casi siempre es un tema como de buscar un punto medio, de ser mediador, no necesariamente de venir directamente a la defensa, porque hay casos que no son defendibles. Por ejemplo, en lo que a mí respecta, trato siempre, donde estoy, de ser justa y de mantener un equilibrio. Y mantener un equilibrio. Entonces, como duré tanto tiempo en la gestión pública como directora de hospital, sé de qué adolece cada área. Entonces,
sé también cómo se llevan los procesos. Independientemente de que estamos para defender los médicos, no estamos para apoyar indelicadezas. Sí. Entonces, en este sentido, servimos como mediadores y también para hacer ciertas sugerencias y que se pueda llevar de manera más favorable. El deseo no es de que se desvincule un médico por una falta o porque sonó una falta, no, vámonos al fondo. Vamos a escuchar a la parte afectada y vamos a escuchar a la parte que se siente comprometida en términos social y en términos de gobierno, porque son figuras representativas en cargos públicos, los gerentes. Entonces, somos un ente de equilibrio. Un ente de equilibrio. ¿Ustedes no tienen el mismo problema o una situación parecida al colegio de periodistas, otros colegios, abogados, que hay gente que se enganchan y se identifican como que son abogados sin serlo? En este caso de los médicos, porque la parte de los médicos es un poquito difícil, porque hay que, por ejemplo, el colegio es de médicos, o sea, no puede entrar uno que sea paramédico o una enfermera, entrar al colegio médico dominicano. Es como un abogado que quiere entrar al colegio de abogados. Sin embargo, siempre hay gente que en el medio, en la sociedad, van a salir identificándose o creyendo que son sin serlo. ¿Ustedes no se han encontrado con esa situación? Mira, ya hace muchos, pero muchos años que no se da este tipo de situación, porque te recuerdo, antes en los pueblos como nosotros, habían médicos que hicieron medicina general y se les catalogaba en una especialidad tal. Eran empíricos en esa área, no tenían una formación, quizás una experiencia porque tuvieron una dedicación en la práctica, como por ejemplo algunos que podían decirse que yo soy ortopeda, yo soy psiquiatra, yo soy ginecólogo. Era muy usual el tema de la ginecología, y los que realmente no eran especialistas ya formados, e inclusive en los pueblos se daba también, ya yo tengo 50 años, pero yo estando pequeña, se veía los que no eran médicos sino practicantes, pero que la población le daba una connotación y entendían que eran médicos. Ya eso realmente no se ve. ¿Por qué? Porque con el tema legal se cuidan mucho. Y en las instituciones públicas se cuidan muchísimo de ver quién entra en el servicio como tal. E inclusive para un médico ser suplente de otro, se investiga antes de darle entrada. Sí hay condiciones que se permiten, que es al que se está capacitando, a los estudiantes, que tengan una participación no tan activa, sino con ciertas condiciones y limitantes, que hagan presencia en el hospital para que ya vayan haciendo su zapata, pero con la convicción clara de que no son médicos, son estudiantes. Entonces ya eso que pasaba en aquellos años cuando nosotros éramos niños, ya no se da ahora porque el tema legal es muy puntual. Además que con las diferentes leyes viene el asunto de lo que es la habilitación en los hospitales. Exacto. Y lógicamente que para tú tener un personal en el hospital nombrado, debe tener las condiciones necesarias en el área donde sea, ya sea técnica o sea auxiliar o un profesional, como es el caso de los profesionales de las diferentes áreas de la salud. Exacto. El Colegio Médico Dominicano, en este caso de la provincia de Monseñor Noel, o a nivel nacional, ha estado a veces enfrentando la falta de personal, sobre todo médico, y en años anteriores vi algunas quejas ahí en hospitales importantes. Con el caso de Bonao, que se construye un hospital de esta magnitud, un hospital moderno, con los mejores estándares, bonito, y que en la parte inicial tú estuviste ahí, aunque no terminaste finalmente. Pero en esa parte ustedes también no han tenido que jugar un papel porque
todavía faltaban médicos en el hospital. Mira, gracias a Dios que el tema del hospital de la provincia, Monseñor Noel, fue un tema muy debatido en la gestión del presidente Danilo Medina, y gracias a Dios que él puso su oído en el corazón de nosotros como provincia para dar una respuesta ante la necesidad de un hospital nuevo para Bonao. Antes de nosotros dejar el hospital, que salimos de la gestión en octubre del 2020, hubo la oportunidad de ejecutar una gran cantidad de nombramientos con la mira puesta a que se iba a aperturar el hospital, que de hecho fue entregado, y el tema COVID. Recuérdate que nosotros teníamos el Hospital Marchena, pendiente el Hospital Marchena Nuevo, y también teníamos el hospital móvil del COVID. En el bajo techo. En el bajo techo. Entonces, eso generó una gran demanda de ese tipo de recursos humanos y avanzamos un poco, pero la verdad que ya luego de estar en el hospital nuevo, el déficit fue muy evidente, y entonces viene la acción de este gobierno, del presidente Luis Abinader, que podemos decir ha dado al Hospital Pedro Emilio de Marchena muy buena respuesta en cuanto a las necesidades de recursos humanos en el área de la medicina, en el área de laboratorio, en cuanto a los que son áreas técnicas, en enfermería, en rayos X, ha venido a dar una buena respuesta. Entonces, ahora estamos hablando de necesidades en esa área mínima, pero te voy a dar un dato como primicia, que una de las intenciones de nuestro presidente nacional, el doctor Zenén Cava, es el poder en esta gestión de 2 años lograr que el Hospital Pedro Emilio de Marchena pudiera ser un hospital de formación en lo que es el área de emergenciología y medicina familiar. Entonces se está dando, se ha dado ya desde el año pasado, recién el instalado, se ha ido dando una serie de condiciones con el presidente, directamente con el presidente Luis Abinader, para estos fines de ver la posibilidad. Eso sería un gran avance para nosotros, algo extraordinario, y entiendo que nuestro presidente nacional no va a descansar hasta poder concretizar, así sea una parte de ese proyecto, que será importantísimo, y entiendo que tenemos todas las condiciones, porque las necesidades de médicos en estas áreas sería mínima para que el gobierno dé una respuesta, y además el tema estructural y equipamiento favorece muchísimo. Y déjame decirte que aunque no somos hospital de formación para médicos, ya en especialidades, sí tenemos la oportunidad de que los médicos en formación que están haciendo internados rotatorios, que es el último año ya en la universidad, pues estén rotando por el Hospital Pedro Emilio de Marchena, tanto médicos de la UAS como médicos de San Francisco de Macorís. ¿Por qué tomar este hospital para que sea un hospital de formación? ¿Por la capacidad, por el equipamiento, por el espacio? Tenemos una estructura y un equipamiento que se presta para hacer un trabajo en ese sentido. Además, Bonao está justamente en el centro del país. Sí, está en el trayecto. Nuestro hospital ya en poco tiempo será un hospital de tercer nivel ya legalmente
con el tema de la habilitación. Tiene UCI pediátrico, que es unidad de cuidado intensivo pediátrico. Pocos hospitales en este país lo tienen. Tiene unidad de cuidado intensivo neonatal para el recién nacido, y tiene unidad de cuidado intensivo de adultos. Y ahora mismo la unidad de cuidado intensivo del Pedro Emilio de Marchena está fungiendo como una unidad de cuidado intensivo para referimiento, para un servicio regional. Wow. O sea que estamos dando respuesta a las necesidades de Monseñor Noel, a las necesidades de La Vega y de Sánchez Ramírez. Doctora, históricamente la gente de Bonao, de la provincia inclusive, por lo general cuando tiene que tratarse con algún tipo de especialista, sale de Bonao, o sea, de la provincia, ¿verdad? Piedra Blanca, de Maimón y de Bonao, salimos, hasta yo me La Vega, Santiago. Vamos a La Vega, vamos a Santiago, diríamos, ¿qué tienen ellos que no hay aquí? Que es muy frecuente. Por ejemplo, la semana pasada le hicimos un estudio en una pierna a mi hijo menor y tuvimos, ni siquiera en La Vega, tuvimos que ir a Santiago cuando es una maquinaria que yo hasta me fijé y se ve hasta vieja la maquinaria. Tiene que ver con un estudio en un huesito, una situación que tuvo. Entonces, ¿por qué es que la gente tenemos que salir de Bonao cuando tocamos el tema de la salud? ¿Qué es lo que han hecho ellos? ¿Qué es lo que tienen? Si nosotros tenemos, usted acaba ahora de describir no, lo del nuevo hospital, pero ¿qué es lo que hay en La Vega? ¿Qué hay en Santiago que no hay en la provincia, Monseñor Noel, en términos médicos? Mira, ¿qué es lo que hay? Yo diría que lo que hay son profesionales tan buenos como lo que nosotros tenemos aquí. Y en muchos casos, cuidado, si no son tan buenos como se piensa. Lo que sí pasa es que hay de manera tradicional, el pueblo adoptó una posición, la población, gran parte, así como tú te incluyes, adoptó una posición de entender de que los buenos están en La Vega. Recuérdate que hay un tema histórico y hasta cultural de que nosotros somos un apéndice de La Vega. Fuimos municipio. Fuimos municipio de La Vega hasta el año 82. Y la gente se adaptó a que lo bueno estaba en La Vega. ¿Qué ha pasado con Bonao? Bonao tiene una tendencia extraordinaria a hacerse eco de la desinformación. Siempre. Entonces, si tú te fijas, le damos importancia a lo que viene de otro lugar y no a lo que nosotros tenemos. Entonces, durante mucho tiempo se estuvo diciendo, aparte de la falta de ética de colegas de esos pueblos, que decían, los médicos de Bonao no sirven, los médicos de Bonao son unos carniceros. Tenían ese tipo de expresión y la gente se hizo eco de eso. Y es que debemos entender que el ser humano muchas veces, él y sus circunstancias, tú vas donde un médico que no tiene mucha ética, te ve a ti en término comercial y lógicamente que él va a querer ganar un terreno contigo y tenerte a ti como cliente y te va a decir a ti no, porque que óyeme, yo he visto casos, el que tiene ética profesional no actúa de ese modo. Entonces, se dio por mucho tiempo que los veganos son buenos todos, hacían ese tipo de comentarios y eso fue en detrimento de la demanda en el sector salud aquí. Se suma a ese tema la lucha del hospital Pedro Emilio de Marchena, en donde no era cierto que la cosa estaba como la gente decía, porque nosotros mantuvimos en todo tiempo una demanda y una respuesta a la demanda, lógicamente en una estructura que nosotros mismos dimos a conocer de que estaba en malas condiciones. ¿Qué hizo la población?
se hizo eco de que ahí no se podía ir porque un tema estructural lo asociaron a ciertas situaciones que se dan hasta en las mejores familias, que se den en la clínica día a día, pero en la clínica nadie dice nada. En las clínicas todos los días se mueren pacientes. Sin embargo, tú no ves a nadie haciendo un escándalo diciendo que un médico en la clínica no lo vio. Tú vas a una clínica, hagan este ejercicio fácil, y los que están de aquel lado, tú vas a una clínica en la noche, te va a atender un médico general en la emergencia. Ese médico general ve la necesidad de internarte, se comunica con el médico especialista por teléfono. Tienes que estarte muriendo, literal, para que ese médico especialista se mueva de su casa y vaya, vete a la clínica. El médico te ve al otro día, pero en el hospital no puede pasar eso. Y te digo que el hospital, por ejemplo, el Pedro Emilio de Marchena, tiene muchísimos años donde hay un ginecólogo de servicio fijo. Y las mujeres llegan y no se complican. Aquí hace muchos años que no hay una mortalidad materna, pero nadie valora eso. No, ni lo dice. Nadie se hace eco de las buenas no prácticas. Nadie se hace eco de que antes de la pandemia ya aquí se estaban haciendo cirugías ortopédicas por artroscopía en el Hospital Pedro Emilio de Marchena. Pero ya hace años, porque ya yo tengo que salí desde el 2020 y desde antes, se comenzaron a hacer cirugías por laparoscopía. O sea, te entran un equipo en donde con una camarita te ven, te operan y te hacen unos puntitos por donde te entraron esa cámara, no una cirugía con un abordaje abierto, y muchísima gente se ha beneficiado aquí, gente pobre, porque no es gente con dinero, ni con seguro privado. Sin embargo, esa gente tú no la ves en las redes diciendo de los beneficios que obtuvieron en ese Hospital Marchena, del cual todavía en esta fecha, siendo un monstruo de hospital, envidiable para cualquiera, el Morillo King no le da por los tobillos al Hospital Marchena en la actualidad. Y yo lo conozco, el Morillo King. También yo. Y sin embargo, hay una campaña de descrédito tremenda. Entonces, ¿Pero quién hace la misma campaña? ¿La misma población? La misma población. Sí. Los mismos que demandan el servicio, que tú los ves, y muchos que no quieren someterse a que hemos cambiado, que ya no andamos en taparrabo, de que hay normas, de que hay reglas, de que para tú ir a demandar un servicio a una emergencia, hay reglas, y además hay un protocolo para darte ese servicio, que no es que tú me digas que tú tienes una urgencia, es que yo como profesional yo diga, en la urgencia suya es una urgencia, o que yo diga es una emergencia o es una consulta. Entonces la gente aquí no quiere adaptarse al proceso, sino que quiere demandar un servicio con las condiciones que ellos pongan. ¿Y no será que le está afectando el síndrome de burnout? O sea, al de que personal. Se quemó el personal. O sea, recuerden que el síndrome de burnout tiene que ver con que el médico se cansa de ver la misma situación o se acostumbra, ¿no? Que llega un paciente con alguna emergencia y el ciudadano lo ve como algo, claro, por un tema hasta de desconocimiento. Cuando uno lleva a un paciente, un hijo, un familiar, alguien que a uno le duele, ¿verdad? Lleva donde un médico y uno llega con cierto nivel de desesperación porque uno desconoce lo que tiene, solo que se me desmayó o perdió el conocimiento o alguna situación. Entonces, cuando le llevamos a la emergencia, el médico o la doctora, quien esté, ¿no? El médico general, con toda la paciencia, como usted bien explica, un protocolo, con toda la tranquilidad, y eso como que genera una tensión el paciente ver, el acompañante del paciente ver la tranquilidad con la que el médico aborda la situación, y uno como que se desespera. Claro. O sea, ahí hay como... ¿Qué usted le recomendaría, por ejemplo, a nosotros? El profesional de la salud debe mantener un equilibrio, porque lógicamente nosotros nos formamos y nos formamos mirando que todo el que va a un hospital va con problemas, y más con la convicción que se tiene aquí de lo que son los servicios públicos. El médico debe ser un ente de equilibrio y tener un equilibrio emocional para poder dar una respuesta favorable ante ese tipo de casos. Porque si nos metemos en una violencia cruzada, ahí no se sabe qué pasa. Va a pasar como pasa con muchos. Hay otros casos de personas
que no tienen ningún tipo de nivel educacional, que son agresores hasta en su casa, y van y descargan su furia sin ningún tipo de contemplación ante un personal que lo que está haciendo es dándole un servicio para el cual se formó. Es un tema de educación. Sí, sí, y también hay que pensar, no te digo, aparecen casos de profesionales, como en todas las áreas, de profesionales que no tienen quizás una vocación de servicio, que de repente tienen un problema personal que lo llevan al laboral, y se dan situaciones, personas que tienen trastornos, porque también somos humanos, cada uno tiene una formación, una personalidad, se maneja de diferentes maneras las emociones. Entonces, no te digo, aparecen casos en donde un personal cualquiera de la salud pudiera entrar en una confrontación innecesaria sin entender que todo el que va ahí tiene problemas. Entonces, a nosotros nos toca tener un equilibrio para manejar esos casos. Se dan situaciones que ese personal no lo tiene y ahí viene un tema peligroso, que es la agresión, en donde se caen con los dimes y diretes, en donde el personal no sabe canalizar muy bien ciertas informaciones para despejar dudas en los familiares, de que no, mira, la situación que tenemos es esta, tu familiar tiene un problema de salud que le compromete la vida, que ahora mismo está en un estado que vamos a hacer lo posible. Entonces, a veces esa falta de comunicación es lo que da pie a que el que llevó el familiar o la misma persona que está afectada asuma una posición poco agradable y se den hechos hasta trágicos. Y a medida que va creciendo también el tema de la delincuencia, es peor. Muchas personas que usan sustancias psicoactivas van a los hospitales o lo llevan y se tornan con una agresividad propia de lo que son los efectos de esas sustancias. Y eso da muchísimo tormento. Y si ahí se lo sumamos a la falta de una seguridad adecuada en los hospitales, hablamos de tragedia. Mira, a mí me llevaron al Marchena cuando un accidente que yo tuve en el año pasado, en noviembre, 30 de noviembre. Me llevaron a la emergencia del Marchena, bueno, el que me llevó, que me hizo el favor, gracias a Dios, el magistrado de la sala, me dejé en el Marchena, yo llegué inconsciente. Sin embargo, yo tuve una herida en la cabeza y casi no se nota. Fueron tan profesionales y hay tanta capacidad en ese hospital, y yo lo dije de manera pública, que cuando me dijeron, ¿quién te hizo el Cristian Guillén, por ejemplo? ¿Dónde te consiguió? En el Marchena. Eran médicos especialistas de esa área que estaban en la emergencia del Marchena y me dejaron, me hicieron una cura y sobre todo la herida, me hicieron una parte de estética. O sea, hubo un médico estético que llegó en ese momento. Por ejemplo, yo no he tenido en ningún momento que salir ni a La Vega, ni a Santiago, ni a Santo Domingo, gracias a Dios. Porque yo creo que el médico está aquí. Y que a mí me van a tratar mejor aquí que por allá, un médico que no me conoce. Ahí los médicos que yo soy amigo de ellos aquí, ¿cómo no tienen que tratarme mejor a mí? Entonces, es lo que Caridad dice, que la gente todavía tiene la noción en la cabeza de que no, que hay que irse para afuera, porque si se queda aquí se muere, porque si se queda aquí lo matan, porque aquí los médicos... Entonces, esa politiquita, ustedes como colegios médicos, no sé cómo se haría, porque yo sé que no es fácil, en este pueblo todo es un problema. Todo es un problema, todo es un problema, todo es un problema y lo primero que nos atacamos somos nosotros mismos. O sea, no sé que ustedes como colegio, ¿qué van a hacer? Porque nosotros tenemos pautado, porque también ese fue un tema de interés durante la precampaña, y es el tema del acercamiento de lo que es el médico a la sociedad sí, a la población, sí, para cambiar ciertas convicciones que se tienen y ciertos patrones de conducta. En los que nos queda de tiempo, vamos a tratar de agendar una serie de encuentros, retomar como lo hacíamos en el área de la salud,
con las juntas de vecinos y eso, para nosotros poder ver cómo trabajamos esa parte de que la sociedad entienda de que no somos enemigos, sino que somos aliados. Y para reforzar el tema que tú tocaste, de que tú demandas el servicio aquí a nivel local, déjame decirte que yo tengo 10 años trabajando para una ARS Senma, el Seguro de los Maestros. Sí. Y me siento orgullosa en lo que es Bonao, del nivel de profesionalidad que existe en las diferentes áreas. Sí. Y ahora en el Hospital Marchena hay una serie de condiciones dadas con una cartera de servicio extremadamente amplia, y donde he tenido la oportunidad, que regresé de nuevo otra vez al sistema público, he tenido la oportunidad de ver que en el Marchena la demanda de servicio por parte de la población ha superado 4 veces por encima de lo que era el Hospital Viejo. Oye, eso. Entonces, ya a nivel local tenemos una gama de especialidades y de centros privados con una calidad extraordinaria, porque aquí las clínicas tienen muy buenos profesionales. Claro, buenos y si estamos hablando de La Vega y estamos hablando de Santiago, muchísimos de esos profesionales son de esas provincias y van allá, viven allá y vienen aquí y trabajan aquí. Entonces, y consultan aquí. Y lo que es el asunto del equipamiento, tanto a nivel público como a nivel privado, mira, en la Clínica Carolina de Jesús. Sí, tremenda. Eso es una tremenda institución. Y creciendo, y más unidades, y más edificios. Y me disculpan porque la mencioné. No, pero la anuncian aquí, está bien. Ah, chévere. No, porque, es un cliente mío de este año. Porque realmente hay una gerencia tremenda en términos de lo que es el servicio, los profesionales de la salud, el compromiso que tienen de todo. Y los equipos. Ya hay hasta resonancia, que no hay que salir a La Vega, Santiago, a demandar ese servicio. Así es. A propósito de hecho, ellos tenían ahí mismo, yo cuando tuve COVID fue ahí, y ellos tenían para mí la mejor unidad de COVID que clínica alguna podía tener. Que la tiene todavía. No, la tiene el Centro Médico Carolina de Jesús. Óyeme, y a pesar de que no hay ruido con los casos COVID, todavía Carolina dispone de esa área todavía. Y en el día de hoy yo estaba allá y le digo al médico asistente del neumólogo, del doctor Tulio Núñez. Tulio, excelente. Le digo, dime López, ¿cómo va el COVID? No tenemos nada aquí. Digo, wow. Bueno, pero la unidad está ahí. La unidad está ahí. La unidad está ahí. Ahorita cuando Reinaldo mencionaba la experiencia de su accidente. Sí, en el Marchena. También, sí, lo atendieron en el Marchena. La emergencia. Yo no voy a referirme necesariamente al Marchena. Yo también tuve una situación de salud con un tema de un accidente de tránsito. Y me hicieron una cirugía que particularmente estoy súper feliz, conforme, queja no he tenido ninguna hasta ahora. Es una situación un poco delicada, ha sido una cirugía, sí, fue una maxilo. Sí. Y es de Bonao. Tenemos una joven tremendo. Sí, es muy buena ella. Y de hecho al principio ella ni siquiera quería, porque había tenido una primera cirugía, ella me dijo que quien me la practicó, la primera, había sido su maestra y que no entraba como en esa especie de conflicto. Finalmente, uno, como usted decía, la comunicación, hablé con ella y de verdad que hasta ahora los resultados han sido geniales. Pero una persona me estaba escribiendo y me decía, una dama me estaba diciendo, pregúntale a la doctora, más o menos ella como ella lo planteó, vamos a ver si eso es exactamente lo que ella quiere que le pregunte. Si es verdad como que el médico, la doctora, el doctor, no tiene el mismo trato hacia el paciente cuando está en un hospital que cuando está en una clínica. ¿Ha percibido? ¿Usted entiende que esa es una percepción errónea de la ciudadanía? Y a propósito de esa pregunta, ¿o usted entiende que las clínicas, por ejemplo, tienen una mayor exigencia por ser un centro de salud privado? ¿Cómo se maneja esa parte cuando dicen los pacientes, le digo también hasta por experiencia de lo que me han dicho, que hay un trato distinto
cuando voy al hospital y cuando voy a la clínica. Sí y no. Sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque todo va a depender de la profesionalidad de ese galeno, de ese médico. Todo va a depender... Porque el médico donde quiera, ¿verdad? Eso es lo que uno piensa. Todo va a depender de las condiciones, en términos de lo que es el ambiente laboral, va a depender. Todo va a depender de la demanda que pudiera tener en el sector público, pero sí se dan las situaciones de que hay médicos que son más receptivos en un lugar y en el otro. Sí puedo decirte que ese tema, esa condición, se ha ido superando mucho. Se ha ido superando mucho porque anteriormente era más frecuente, porque el asunto de lo que es el régimen de consecuencia ante situaciones que se dan de maltrato del profesional en cualquier área hacia el usuario, ya tú tienes la oportunidad de quejarte y hay líneas que son específicas para usted emitir sus quejas por un maltrato. Al igual las puertas de los gerentes no se les cierran a las personas que van a emitir una queja por un maltrato de un personal de la salud. Entonces, ante esas condiciones, porque antes no, el médico era el papá de la matica, no te lo voy a negar. Entonces el médico de repente decía, hasta ahí no le importaba, y delante de un director y lo que fuera, y decía, no, yo nada más veo 5 pacientes. Y ya, y se fue. No, hay un régimen de consecuencias. Es cierto que muchas veces hay una cierta consideración, pero hemos trabajado muchísimo, desde hace muchos años se viene trabajando lo que es el derecho y el deber del usuario. Entonces debemos, como usuarios, conocer lo que son nuestros derechos, pero también es importante conocer nuestros deberes, porque a veces queremos solamente una parte, pero se da, porque todo va a depender el nivel de compromiso y de ética que tenga esa persona. Yo no puedo pedirle, siempre pongo ejemplos muy ilustrativos con las personas que me toca interactuar, y es que digo, tú no puedes pedirle a una mata de mango que te dé aguacate. ¿Es mango? Es mango. Entonces eso pasa con mucha gente. Tú puedes ser un buen profesional, pero tú puedes tener una mala formación como ser humano. Eso no te lo quita nadie. Exacto. Entonces ser buen médico, pero no así tener buenas relaciones humanas. Eso pasa en todas las áreas. Ahora el usuario debe saber que tiene derechos y que tiene deberes. Así es. Mira, hay una llamada ahí. Me escribe alguien, dice, Caridad fue mi jefa, una tremenda persona. Démele saludos, soy Juan Paula Vido. Ay, qué bien, que venga una bendición. Él es una persona apreciada por mí y le corrijo, fuimos compañeros de trabajo, porque de jefe, no me gusta el término, pero muy bien, tremendo. El trabajo el trabajo médico, Caridad, de la provincia, ¿cómo lo cataloga? Estamos hablando del tema, de lo que decía Francisco, de las atenciones. El médico realmente, mira, yo conozco la medicina en Colombia, conozco la medicina en Cuba, sé cómo se entregan con amor y de corazón el médico para atenderte. Por supuesto, la conozco aquí en la República Dominicana, soy muy buen amigo de los médicos, quizá yo porque tengo muy buenas relaciones con los médicos y porque quizá uno, por lo que uno es, quizá debiera hablar otra gente, pero la parte médica de la provincia ha mejorado mucho, está bien, están trabajando bien, trabajan de corazón el médico. Sí, hay una entrega porque el propio hecho de tener una estructura, de ser favorecido con un nombramiento, óyeme, transcurrieron muchísimos años como para que se diera apertura a nuevos profesionales en el sector público. Y yo te lo puedo decir con propiedad porque duré 14 años siendo gerente. Y sin embargo, de esos 14 años,
se perdieron un promedio de casi 10 para ver de manera significativa una inclusión de personal nuevo en el área médica. Sin embargo, ha habido una apertura y muchos se le ha dado la oportunidad de, aún siendo recién graduado de especialidad o recién graduado terminando una pasantía, conseguir un empleo. Eso es una condición que motiva bastante para tú tener una mayor entrega, esa oportunidad, que ambos, en los dos últimos gobiernos, han sido bastante diligentes en ese sentido, y además el tú tener las condiciones para dar una respuesta a la demanda, eso permite a que haya una mayor identificación al momento de dar un servicio. Siempre el ser humano es muy dado a resaltar la parte negativa, o sea, el que no me favorecieron en este sentido, en que yo fui demandando un servicio no me lo dieron, o que yo entendí que no fue oportuno, no fue de calidad. Siempre esos casos van a sonar más que los que son resueltos. Y yo te puedo decir que en el hospital, y tengo que hablar del hospital porque para mí ese fue como un niño que... ¿Cuántos años duraste en el hospital? En el Hospital Marchena duré 8 años siendo directora. Wow. Entonces, fue como un producto que yo gesté y que lo parí, pero lo dejé. Lo dejaste. Entonces, de nuevo vuelvo otra vez. Lo dejaste bien claro, y de nuevo vuelvo otra vez y hay una serie de condiciones que, wow. Pero mucha lucha cogiste ahí, que se vio claro, hospital. Claro. Entonces, dejo un avión en pleno despegue y lo encuentro en pleno vuelo y bien alto, y de verdad que para mí me enorgullece porque entiendo que hemos mejorado muchísimo y tenemos todas las condiciones para seguir mejorando, y más con los planes que ya te dije de que nosotros podamos fungir como un hospital, escuela ya de residentes, de preparación. Claro. Entonces vamos avanzando muchísimo. ¿Qué se hace necesario? Que la población vea que el hospital está para servirles y que el hospital es un bien de todos y que tenemos que cuidarlo, porque da pena como muchas cosas los mismos usuarios la deterioran en ese hospital nuevo. Hay deterioro por mal uso. Hay deterioro por mal uso. Y lo han deteriorado. Un reguero de haitianos, no es porque uno no quiere hacer van a los baños y hay zafacones y tiran los desperdicios, los papeles, los tiran al piso. ¿Sabes lo que es? Un hospital hacen un desastre. La gente muchas veces no colabora, entonces nos hace falta pues creen que nosotros entender. Y déjame decirte que es un hospital ya preparándose para que entren las diferentes ARS privadas. Porque, óyeme, no es verdad que ustedes que tengan un seguro privado, ahorita Dios no lo quiera, tengan un dependiente o uno mismo, porque andamos en el medio. Que así como te accidentaste, tú necesitaras una unidad de cuidado intensivo. Y la única que hay disponible es la del Marchena, para allá que vas. Excelente. Nueva. Con los mismos médicos que te atienden en las diferentes clínicas, esos son los que te van a atender en el Marchena. Si ahora nos vamos, gracias Caridad Acosta, doctora Caridad Acosta, es la presidenta del Colegio Médico Dominicano. Deseamos éxito en tus funciones, sé que la tendrá y que hará todo el esfuerzo posible por mejorar las condiciones en términos de gremialismo de los médicos de la provincia, porque era una mujer de trabajo entregada siempre. Gracias a ustedes por permitirme participar en este toque de queda y la verdad estoy a la disposición siempre. Muchas gracias. Gracias de verdad, siempre a la orden, presentarle a la provincia, al país, al mundo, los que me siguen en mi canal de YouTube, la presidenta del Colegio Médico Dominicano. Mañana estamos en radio, en Contó la Revista por Nobel 93. Aquí Martín Soriano trae su segmento importante. Además el segmento de Argeli y otros temas que traemos junto a Francisco, mañana en Gozando Mil Televisión Divertida. El próximo miércoles otro conectado. Buenas noches. Reinaldo Sánchez Television presentó
Conectado, espacio de entrevistas, comentarios y análisis. 20 años haciendo la mejor televisión.